even further by having purifiers in our church. Así de que les invitamos. So we invite you. Y para empezar el mensaje de esta hora vamos a orar. And to start the message at this moment, we will start with a prayer. Padre, en el nombre de Jesucristo te doy gracias Father, in the name of Jesus, we wanted to say thank y te you. ruego que tu Espíritu Santo hable a todos nuestros corazones, And we ask that your Holy Spirit may speak to all of our hearts, consolando, consoling, educando educating, y edificando nuestras and vidas. edifying our lives. En el nombre de Jesús, In amén. the name of Jesus, amen. Bien, el tema de este mes es misiones, alcance a la comunidad. The theme for this month is missions, outreach, community outreach. Y el título de hoy es El ejemplo de Jesús. And the title for today is The Example of Jesus. Jesús nos da un ejemplo de alcance a la comunidad. Jesus gives us an example of outreach to outreach our community. Él siempre fue especial con la comunidad. He was always special with the community. Pero yo deseo en esta hora But my desire at this moment que vayamos al capítulo 15 del libro de Lucas. is to go to Luke 15. En el capítulo 15 se encuentran tres parábolas. In this chapter 15, there's three parables. En estas tres parábolas se dibuja como un cuadro In these three parables, there's this painting con un paisaje. with a view. Y en ese paisaje hay varios aspectos And in this view, there's different aspects que es importante que nosotros veamos, that it's important that we see, pero que a veces los dejamos ir. but sometimes we miss them. Es como cuando vamos al museo. It's when we go to a museum, Vamos al museo y vemos algunas obras de arte. we see art, Y sin embargo ocupamos de alguien que nos explique los detalles de esa obra de arte. and even though we see them, we still ask for a guide so they can explain the painting. No solamente el autor, la fecha en la que se hizo, sino los detalles plasmados en esa imagen. Not only the details of the date and the authors or the artists of these paintings, but the message behind it. Y eso es lo que vemos en Lucas capítulo 15. And that's what we see in Luke 15. Vean los dos primeros versículos lo que dice. The first two verses say, Versículo 1. verse 1. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. They would come to Jesus, the Republicans would come to Jesus, and the sinners would come to Jesus to hear him. Versículo 2. Y Verse los 2. fariseos y los escribas murmuraban diciendo, a los pecadores recibe y come con ellos. And the Pharisees would say, he receives the sinners and eats with them. Jesús, al saber lo que estaba aconteciendo en la comunidad, Jesus, knowing what was happening in the community, decide exponerle tres parábolas en este capítulo. he decides to expose three parables in this chapter. De manera que no olvidemos el contexto de a quién les está hablando. Let's not forget the context of who he's speaking to. Hablaba a la comunidad, a personas que eran consideradas pecadoras y sin Dios y sin esperanza. He would speak to the community, people who were considered sinners without hope. Pero también les estaba hablando a personas que eran consideradas no pecadoras y con una relación correcta con Dios. But he would also speak to the people who were not sinners and who were example to the community. Así de que él quería alcanzar a la comunidad completa. So he wanted to outreach the whole community. Esa era su audiencia. That was his audience. Dos grupos de personas de la comunidad. Two group of people in the community. Bien, Good. vamos a leer el pasaje. Vamos a brincarnos las dos primeras parábolas y vamos a leer la tercera. We're going to skip the first two parables and go to the third one. Dice así el versículo 11 en adelante. And verse 15 and on says like this. También dijo, un hombre tenía dos hijos. Jesus continued, there was a man who had two sons. Y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. The younger one said to his father, Father, give me my share of the estate. So he divided his property between them. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo, se fue a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Not long after that, the younger son got together all he had, set off for a distant country, and there squandered his wealth in wild living. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. After he had spent everything, there was a severe famine in that whole country that he began to be in need. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos.
So he went and hired himself out to a citizen of that country, who sent him to his fields to feed pigs. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. He longed to fill his stomach with the pods that the pigs were eating, but no one gave him anything. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? When he came to his senses, he said, "How many of my father's hired servants have food to spare, and here I am starving to death? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. I will set out and go back to my father and say to him, Father, I have sinned against heaven and against you. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. I am no longer worthy to be called your son. Make me like one of your hired servants." Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello y le besó. So he got up and went to his father, but while he was still a long way off, his father saw him and was filled with compassion for him. He ran to his son, threw his arms around him, and kissed him. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. The son said to him, Father, I have sinned against heaven and against you. I'm no longer worthy to be called your son. Pero el padre le dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido, vestidle, poner un anillo en su mano y calzado en sus pies. But the father said to his servants, Quick, bring the best robe, put it on him, put a ring on his finger and sandals on his feet. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Bring the fattened calf and kill it. Let's have a feast and celebrate. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. For this son of mine was dead and is alive again. He was lost and is found. So they began to celebrate. Ahora bien, Now good. de acuerdo a la cultura de los judíos, According to the culture of the Jewish, cuando daban la herencia, siempre al primogénito le daban una porción doble. when they would give the estate, they would give a double portion to the oldest son. Así es de que el primero tenía que tener una porción menor. So the younger one had to have a minor portion. Pero para que esto sucediera, But for this to happen, tendría que estar muerto el padre. the father had to be dead. La propuesta del menor era como si deseara que su padre muriera. The proposition of the younger one is like if he was desiring for his dad's Porque el death. hijo menor veía las cosas del padre, no veía al padre. Because the younger son saw the things of the father, not the father. El hijo menor quería las comodidades y las riquezas del padre. The younger son wanted what the father had, El prestigio y la independencia del padre. the independence and the prestigious of Pero the él no father. quiere al padre. But he didn't want the father. Ahora, si la audiencia que estamos teniendo enfrente en ese tiempo, Now, if if we had the audience that was there, sin duda quedaron impresionados por la petición que hizo el hijo, they were probably astonished by the proposition of the son por la cultura que tenían. because of the culture that they had. Pero más se sorprendieron con la respuesta del padre. But I think they were surprised even more with the answer of the father. En esa cultura y en ese tiempo se esperaba que el padre, cuando el hijo le hiciera una propuesta, lo expulsara y lo dejara sin nada. At the moment when, if a son would come with that proposition, it was expected to be taken out. Sin embargo, no fue así. Therefore, it wasn't like that. Le dio su parte. He gave him his part. Y miren, interesante, porque dice el versículo que les repartió, o sea, a los dos, habla en plural cuando termina el versículo. And it's interesting because the word says that he shared between them. It wasn't just for him. Prácticamente él se quedó sin nada. Practically, the father stayed with Sí. nothing. Ahora bien, para lograr ese propósito de entregarle la herencia a su hijo, To be able to give the estate to his son, el contexto de ese tiempo era diferente al de nosotros. the context of that time is different than now. Si yo tengo ahorita $2 millones en propiedades If I have $2 million worth in properties, y voy a dar $1 millón de herencia a uno de mis hijos, and I'm going to give $1 million in hago un inheritance, cheque y se lo entrego. I'll write a check and give it to him. Pero no,
But no. El padre tenía, sus bienes eran tierras, ganado, At the moment, his wealth was cattle quizás and monedas de oro, properties, maybe gold coins. pero tenía él que venderse, deshacerse de sus tierras But he had to sell them, get rid of them, para poder cumplir ese to propósito. be able to complete that. Ahora, al hacer purpose. esto, el padre perdía su estatus en la comunidad. Not only that, but the father lost his status in the community. La petición del hijo entonces que hizo fue cruel. The petition of the son was cruel. Prácticamente le pidió a su padre que fuera desgarrado toda su vida, He practically asked his father to be stripped from su his lugar en la life, comunidad, his place in the community, asimismo sus sentimientos. his emotions. Pero el papá sí lo hizo y le repartió los But the bienes. dad did so and shared his goods. Lo repartió en 3 tercios. He divided into 3. 1 tercio para el menor y 2 tercios para el mayor. 1/3 for the youngest and 2/3 for the oldest. Como ya lo dice la historia, el menor fue y se malgastó todo. Just how the story says, the minor one went and Y wasted everything. literalmente cuando estaba en el lodo con los cerdos, And literally when he was in the mud with the pigs, se da cuenta de su error y entonces planifica hacer algo. he acknowledges his error and decides to do something. Y dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. And he says, in the father of my house there's abundance. Y yo aquí no tengo nada. And here I am with nothing. Y entonces en la planificación dice, iré a mi padre y le pediré perdón. So in the planning he says, I will go with my father and ask for Le forgiveness. diré que no merezco ser su hijo, I will tell him I'm not worthy to be que his me haga son, como uno de sus jornaleros. to make me like one of his servants. Y se levanta y se va a su hogar. And he stands and go to his home. Ahora bien, dije hogar, And here I say home, porque el hogar no es simplemente un lugar. because home is not simply a place. Es una relación en donde tú It's perteneces. a relationship where you have to be. Es donde eres aceptado y donde tú anhelas estar. It's where you are accepted and you desire to be at. Entonces, la petición que le dice el hijo al papá So the petition that the son asks his father no era volverse esclavo, is not to be a slave, porque los esclavos trabajaban y vivían ahí en esa casa, en la propiedad. because the slaves would work there and live there at that property. Él pidió que fuera como uno de sus jornaleros. He asked to be like a hired Ellos vivían en la servant, ciudad to live in the y city tenían un salario. and have a salary. Era como decirle al papá, he perdido mi lugar de hijo y quiero ganarlo. It's like telling the father, I've lost my place with you and I want to gain. No merezco estar aquí ni como esclavo. I don't have a privilege to be here as a Quiero slave. ganarme mi regreso. Hazme como uno de tus I want to jornaleros. earn my comeback. Make me as a hired servant. Ahora, perdón, piensa tú como padre, si estuvieras en tu casa y por la ventana ves a tu hijo que te abandonó, que se llevó tus bienes, que te despojó y vieras que viene hacia ti, ¿qué harías? So now, as a parent, think. If you see from your window that your son is coming, the son who abandoned you and who took your goods, and now you see him coming, what would you do? Solo piénsalo. Just think about it. No me des ninguna respuesta. Don't answer. Lo que sí sé es lo que dice la Biblia. What I do know is what the Bible says. Dice que el padre al verlo corrió hacia él. The Bible says that when the father saw him, he ran to him. Todo esto sorprendía a los oyentes, All of this surprised the audience, a la comunidad, the community, a los publicanos y the pecadores Republicans and sinners, y a los fariseos y cercanos a and the Dios. Pharisees who were close to God. Porque dice que el padre corrió. Because it said that the father ran. En aquel tiempo solo corrían los niños, At that time, only children would los run. jóvenes, The younger would quizás las run. mujeres, Maybe the woman, pero los padres no. but never a ¿Sí? father. Ellos no lo hacían. They didn't do it. Este padre deja a un lado cualquier protocolo o emoción, This father leaves aside any protocol or cualquier emotions, emoción contraria y corre hacia su any hijo. contrary emotions, and he ran to his son. Lo abraza, He hugs him. lo besa. He kisses him. El hijo trata de darle el plan de restitución que tenía, And the son tries to share the restitution pero el plan. padre no quiere saber nada de eso. But the father didn't want to know any of that. Le dice a sus sirvientes, vístanlo, He tells the servants, "Go pónganle un dress anillo him. en el dedo, Put a ring on his finger. pónganle sandalia en sus Put pies. sandal on his feet." El anillo es importante The ring is important porque el anillo era la firma de la familia, because the ring was the signature tenía of el the family. sello de la familia. It had the seal of the Pero el family. hijo no quería volver a la familia. But the
son didn't want to return to the De family. esa manera, él quería ganarse lugar en la He wanted to familia. earn his place back in the family. Pero el papá le dijo, yo no quiero que te ganes tu lugar. But the father said, I don't want you to earn Yo te lo your doy. place. I'll give it to you. Y así es como se confirma su lugar en la familia. And that's how his place in the family is confirmed. Y en un segundo, fíjense bien, And in a second, en un take a look momento, at this. en un abrir y cerrar de ojos, In a closing and por opening su of eyes. gracia le concede regresar al hogar. For his grace, he decides to give him back his Y no place. solo eso, And not only that, hace un banquete maravilloso he makes a marvelous para banquet conmemorar ese día del regreso de su hijo. for the remembrance of the coming back of his son. Algunas personas son como el hermano menor. Some of them are like some people are like the younger sibling, Al principio, antes de que volviera en sí. like in the beginning, before he came back. Quieren las cosas que Dios les da, They want the things that God gives, pero no quieren a Dios. but they don't want God. Quieren vivir su independencia. They want to live their independence. Quieren vivir sus vidas a su manera. They want to live their lives their own way. Y creen que eso es lo mejor y que eso les va a dar cierta felicidad. And they think that's the best thing and that will bring them joy. Pero algunas personas, como el hijo menor, deciden cambiar de idea. But some people, like the younger sibling, decide to Deciden change volver their a ways. casa, They deciden decide volver al hogar. to come home. Y como la palabra de Dios nos muestra And like the word of God shows, que el padre del hijo pródigo representa a Dios, the father of the prodigal no child importa quién represents seas, God. Doesn't matter no who you importa are. las cosas terribles que hayas hecho en tu Doesn't vida, matter the terrible things you've done. si vuelves al hogar, Él te aceptará, If you come back home, he will accept te you. amará, He will love you. y todo por su gracia. And everything because of grace. Todos los seres humanos somos como el hijo menor, Every human being is like the younger sibling, porque cuando volvemos en sí, because when we come back, arrepentidos, decidimos ir al lugar de Dios. we decide to go to God in repentance. Y decimos dentro de nosotros And we say y delante de la presencia de Dios, in us and before the presence of no God, soy digno, I'm not worthy. quiero ganarme el I lugar, want to earn my place. quiero hacer ahora las cosas bien. I want to do things right. Y Dios And God no va a aceptarlo. won't accept it. Dios nos da todos los derechos de hijo God gives us all of the rights as his children y nos confirma como hijos and confirms us as his a children través de Jesucristo. through Christ. Nos da la potestad de ser hechos hijos de Dios. He gives us the privilege to be called his son. Es un hecho, It's a fact. es un estatus, It's a status. es como el anillo, It's like the es ring. un sello donde It's a somos, seal. tenemos la seguridad de ser aceptados. Where we have the assurance to be accepted. Hasta aquí parece que todo vuelve a la normalidad. Like up to here, everything seems normal. Los conflictos se resolvieron. Conflicts were resolved. Los conflictos se resolvieron. Conflicts were solved. El hijo menor ha sido perdonado por el padre. The younger son has been forgiven by the Volvió al father. seno familiar. Came back to the new Pero hay family. otro personaje en la historia But there's another character in the que story. aunque no sabe que el hijo perdido ha vuelto y ha sido encontrado, Although he doesn't know that the younger sibling has been found. ahora por lo general la mayoría de las veces Now, in the majority of cases, nos centramos en el hijo menor we focus on the younger y nos son olvidamos del hijo mayor. and we forget about the oldest son. Pero ¿qué dice la Biblia en Lucas 15:25? But what does the Bible say in Luke 15:25? Ahí continúa la historia de la parábola The parable continues. y dice así: It says like this. y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino llegó cerca de la casa y oyó la música y las danzas. Meanwhile, the older son was in the field. When he came near the house, he heard music and dancing. Y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? So he called one of the servants and asked him, "What's going on?" Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Your brother has come, he replied, and your father has killed a fattened calf because he has him back and safe and sound. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. The older brother became angry and refused to go in, so his father went out and pleaded with him. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. But he answered his father, "Look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends."
Pero cuando vino tu hijo, ha Oh. consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. But when this son of yours, who has squandered your property with prostitutes, come home, you kill the fattened calf for him. Entonces el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. My son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Ahora bien, la mayoría de las ocasiones, Now, in the majority of the occasions, las personas se centran en esta historia como una historia sentimental. people concentrate in this story as an emotional, Y a veces nosotros, sin tomar en cuenta ese contexto, in some sense, without taking in consideration the context, nos imaginamos a la audiencia original de Jesús, we imagine the original audience of Jesus, a esa comunidad que Jesús quería alcanzar. that community that Jesus wanted to outreach. Y podemos imaginarnos con las lágrimas en los ojos al oír esta historia de perdón. And we imagine them with their eyes crying because of this story. Y nos imaginamos esa maravillosa historia de perdón y sus ojos inundados en lágrimas. And we imagine this story of love and forgiveness. Pero si vemos el contexto, que aclaro, no es el contexto de nosotros. And if we see the context, that of course is not our context. Si vemos a los grupos de personas de la comunidad a las que Jesús hablaba, And if we see the group in the community that Jesus was speaking to, entonces entendemos el propósito de esa parábola. then we understand the purpose of this parable. Te das cuenta que la audiencia original no se estaban secando las lágrimas. The original audience was not clearing their eyes or wiping their tears. Estaban atónitos, They were astonished se sentían ofendidos They felt porque el offended. propósito de Jesús because the purpose of Jesus al contar esta parábola no era darnos un mensaje sentimental, to share this parable, it wasn't to share an emotion, something emotional. sino era presentar la realidad de ellos en sus vidas. It was to present the reality of their lives. De que también Dios nos acepta no importa lo que hagamos. That Jesus accepts us no matter what we do. Y hasta aquí para decir básicamente And it's here to say basically que todo lo que han escuchado esa audiencia original, that everything that original audience heard, todo lo que han pensado sobre cómo se acercan a Dios, everything that they thought in coming to Jesus, estaban mal. it was wrong. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? However, what happened? Volviendo a la parábola del hijo pródigo. Returning to the parabola of the prodigal Un nuevo son, conflicto se levanta there was one with conflict and rise cuando el padre hace el banquete por el hijo menor. when the father does the banquet for the younger son. Jesús continúa narrando Jesus continues narrating que el hermano mayor estaba en el campo that the oldest son was in the y cuando field, se acerca, escucha la música, and when he comes and hears the music, ve el baile, he sees the dance. así que le llama un sirviente y le pregunta. He brings the servant and asks, Como ya sabemos, le dice, ¿qué está pasando? as we know, he questions what's Dice, es going que tu on, hermano volvió and says, your brother is back, y tu padre ha mandado matar al becerro gordo porque volvió salvo. and your brother has given orders to kill the fattened calf to celebrate that his son is back. Entendamos esto, el hermano mayor se enfurece, Let's understand this. The oldest son está enojado he was furious, y se niega a entrar al banquete. and he denies to go in the banquet. Él pensó que era el momento de sacudir la integridad de la familia otra vez. He felt like it was time to shake the integrity of his family again, Decía al no entrar, as not going in. no soy parte de esta familia. He says, I'm not part of this family. Soy el heredero y no voy a estar en la misma familia donde está ese. I'm the heir of the family, and I'm not going to be where he is. Eso obligó al padre a salir para suplicarle al hermano mayor que entrara. This obligated the father to come and plead the oldest son. Pero el hijo mayor no quiso y se comportó ásperamente con el papá. The oldest son didn't want to, and he was rude to the father. Para empezar, no le llama padre. To begin with, he doesn't call him father. Le dice, mira, He says, look, todos estos años he sido bueno, nunca te he desobedecido. all these years I've been good and I haven't disobeyed you. Y cuando este hijo tuyo que despilfarró tu propiedad And when this son of yours wasted your property, regresa, matas al becerro engordado para él. comes back, you kill the fattened cow for him. No voy a entrar. I'm not going in. Y notemos que no dice mi hermano.
And we notice that he didn't call him brother. Dice, ese hijo tuyo. Calls him that son of yours. Es decir, no acepto que él esté en mi familia. And says, I don't accept for him to be in my family. Con ese hijo tuyo no. With that son of yours, no. El hermano mayor estaba furioso. ¿Saben por qué? The oldest son was furious. Do you Por know el why? costo que estaba generando la venida de su hermano. For the cause that the coming back of his son, of this brother, was generating. Miren, en nuestro tiempo comer carne lo podemos hacer todos los días y a toda hora. In our times, to eat meat, we can do it anytime. Pero en aquellos días But in those days, no se comía la comida a diario you didn't eat that daily, y no lo hacían porque era costosa. and they didn't do it because it was expensive. Era un manjar delicioso, It was something delicious, pero el más delicioso era el becerro engordado. but the most delicious was the fattened calf. Así de que cuando se mataba un becerro engordado, So when they killed the fattened calf, la fiesta no solamente abarcaba a la familia, it wasn't only for the family. no era una fiesta privada, It wasn't for a private party, sino que se invitaba a la comunidad. but they would invite the community. Así de que sabemos que parte de la ciudad fue al banquete. So now we know that part of the community went to this banquet, Y el hermano mayor estaba furioso. and the oldest son was Por furious. eso decide no entrar. That's why he decides not to go in. Cuando ese era el día más grandioso y más glorioso para su papá. Even if that was the most grandest day for his father, Todos pueden verlo. we can all see it. El hermano mayor seguramente lo ve, pero no le importa. The oldest son sees it, but he No le doesn't interesa care. esa felicidad del papá. He's not interested in his father's happiness. Lo único que ve es al papá usando su herencia The only thing he sees is his father using en una forma que él no aprueba. his money in a way that he doesn't approve. Entonces, ¿qué es lo que le importa a este hermano mayor? So what does this eldest son care ¿Qué es lo about? que le importa a él? What's important to him? Volvemos casi a la misma situación del hermano menor. We go back to the same situation as the youngest son. Le importan las cosas del padre, He cares about the things of the father, pero no le importa en realidad el padre, but he doesn't really care about the father, sino los bienes del padre. but the goods of the father. Le importa el costo de todo esto del becerro engordado. He cares about the cost of this fattened calf Y piensa, ¿por qué no usar una cabrita? and says, why don't they just use a goat? Le importan las cosas del padre, He cares about the things of the father, pero no le importa el corazón del padre. but doesn't care about the heart of the father. Cuando el padre fue a hablar con el hijo mayor, When the father went to go speak to the oldest son, le dijo, hijo mío, siempre has estado conmigo tells him, oh, you have always been with y me, todo lo que tengo es tuyo. and everything that I have is yours. Y esa era una verdad realidad, And that was the truth, una literal a realidad, literal truth, porque ya les había heredado a ellos. because he had already inherited them. La palabra comienza diciendo que les repartió The word says that he dos shared porciones al mayor, uh, una porción al two menor. portions to the oldest, one portion to the youngest. Él no tenía nada. He didn't have anything. Entonces literalmente todo era del hijo. So literally everything belonged to the son. Entonces hace esa actitud del hijo mayor So that attitude of the oldest son, en ese momento en el que él estaba furioso, in that moment that he was furious, ¿sí? Encontramos nosotros que el padre dividió esa, como ya lo dije, esa herencia entre los dos. so we know that the father divided that estate between them. Y ahora cada cosa que hay en esa casa, So now everything that's in that home sabe que las heredará el hermano mayor, que todo es de él. knows that they will go to the Es oldest el son, único heredero. that he's the only heir. Todo es suyo. Everything is his. Y lo único que puede ver es que está disminuyendo su herencia al regresar su hermano menor. And all he could see is that his estate was minimizing as upon his brother's arrival. Está furioso y está humillando al padre en el día más grandioso del padre. He is disrespecting his father in the most grandest day of his father. Hace que el padre salga de su banquete, He makes the father leave the banquet, discute con él, argues with him, pero ¿qué le responde el padre? but what does the father respond? De nuevo le responde con ternura, Once again, with con cariño. love, with care, Le dice, hijo mío, quiero que vayas al banquete. tells him, son of mine, I want you to come to this banquet. Y hermanos And brothers y amigos que me ven y escuchan, and friends who are seeing and hasta este listening, momento at this time, nos preguntamos, ¿cómo responderá el hijo mayor? we question how did
this younger son ¿Cómo responded? responderá? How did he respond? ¿La familia estará reunida en amor? Will the family be together? ¿Estarán todos juntos al final? Will they all end up together? At the Jesús end? termina la parábola y no nos dice cuál es el final. Jesus finishes the parable and doesn't tell us how it ended. Deja un final abierto. He left an opening, an Un ending, final abierto para que la comunidad escuchara. so the community could listen. ¿Por qué? ¿A dónde intentaba llegar Jesús? Why? What was the purpose of this? Mucha de la importancia de esta parábola que él contó A lot of the importance of this parable that he shared, recae precisamente en eso. it ended in that. Miren, en la primera parte tenemos la descripción tradicional del pecado. In the first part, we see the traditional part of the sin. Vemos al hijo menor desperdiciando todo, We see the youngest son wasting everything, habiendo insultado al padre, deseando que se muriera y va y lo gasta con prostitutas. insulting the father, wishing his death, spending it with prostitutes. Fue un malagradecido, fue un degenerado. He didn't appreciate anything. Todo lo que los calificativos que se te puedan venir a la mente acerca de este hijo malagradecido. Any titles that you can say about this youngest son comes to mind. Y si es verdad, eso es pecado. And it's true, that's a sin. Pero cuando llegamos al final de la segunda parte, But when we go to the ending of the second part, Jesús cambia el juego. Jesus changes the game. Esto es lo que vemos ahora. This is what we see now. Hay dos hijos, There's two sons, uno bueno, uno malo, one good, one bad, pero ambos estaban alejados del Padre. but they were both far away from the Father. Ambos querían las cosas del Padre, pero no al Padre. Both were interested in the things of the Father, but not the Father. Ambos usaban al Padre para obtener las cosas que se amaban, Both used the Father to get the things that they que wanted, era la riqueza, el estatus. which was wealth, the status. Esto hace que uno se vea muy malo This makes one look bad, y que el otro se vea muy bueno. and the other one look good. Pero el hermano mayor But no the va al oldest- banquete, lo dice el pasaje. But the oldest sibling does not go to the banquet, as the Bible says, Y contesta, nunca te he desobedecido. and says, I have never disobeyed you. Ahí está la razón de por qué no iría al banquete. That's the reason why he didn't go to the banquet. En otras palabras, In other words, lo que aleja al hijo del Padre what separates the son from the father no es el pecado, is not sin. es la bondad y la justicia del Padre. It's the kindness of the father. El hermano no está de acuerdo en la actitud del Padre. The son is not in accordance with the attitude of the father. Veamos esto como blanco y negro, Let's see this as black and white, positivo y negativo. positive, negative. El hermano menor intentaba tener el control al irse y desobedecer, The youngest sibling wanted the control by leaving, pero el hermano mayor intentaba obtener el control al quedarse y obedecer. but the oldest son wanted the control by staying. El hermano menor intentaba controlar las cosas del padre al romper todas las reglas. The youngest son wanted to control things of the father by breaking all the rules, Y el hermano mayor intentaba controlar las cosas del padre al seguir todas las reglas. and the oldest son decided to wanted to control the things by obeying. Y a ese grupo que estaba escuchándolo, And in that group that was listening, a los pecadores y publicanos, the publishers a los and escribas y sinners, fariseos, the Pharisees and the writers, les estaba mostrando que ambos estaban perdidos, he was telling them they que were ellos all no tenían lost, una relación con el that Padre. they didn't have a relationship with the Ese es Father. el meollo de ese capítulo 15. That's the purpose of chapter 15. Era lo que Jesús quería plasmar en la comunidad. Is what Jesus wanted to share with the community. Que entendieran que a la vista del ser humano creían que estaban bien, That to the eye of the human being, they thought they were right. desde sus propios puntos de vista particulares. In their own opinion, Pero ambos estaban alejados del Padre. but they were all separated from Ambos the Father. estaban alejados de Dios. They were separated from God. Y hay dos tipos de perdición, estaba mostrando Jesús. And there's two ways of being lost. That's what Jesus was Por eso demonstrating. puso Jesús al hermano mayor en la parábola. That's why Jesus shared about the older son in the Es parable. verdad que puedes alejarte de Dios It's good that you can separate from como el God, hijo menor like the youngest son, a través de la inmoralidad through immorality y la falta de búsqueda de Dios. and the lack of seeking of God. Como también puedes alejarte de Dios Like you can also separate a from través de God ser una persona moral by having y laws religiosa. and being religious. Hay muchas personas, There's many people. hay muchos cristianos There's a lot of con un Christians corazón como el del hermano mayor. that have the heart of the oldest son. Si dentro de tu corazón dices, fíjate bien lo que voy a decir, That if in your heart you say, and take a look at this,
Si dentro de tu corazón dices, if in your heart you lo say, intento todo, I try everything, intento ser obediente, I try to be obedient, voy a la iglesia, I go to church, oro, I pray, cumplo con mis diezmos y ofrendas, give my tithe, intento servir a Dios, I try to serve God. entonces Dios tiene que contestarme mis So oraciones. God has to answer my prayers. Dios debe darme una vida relativamente buena God has to give me a good life y llevarme al cielo cuando muera. and take me to heaven when I die. Si ese es el lenguaje que tienes, If that's the language that you have, si ese es tu corazón, if that's your heart, Jesús entonces es tu modelo, then Jesus is es tu your ejemplo, example, pero no es tu Salvador. but he's not your Savior. Espero que se haya comprendido I perfectamente. hope that was comprehended correctly. En otras palabras, discúlpame, In pero other con words, todo I'm sorry, respeto, but with si all piensas respect, así, Jesús no es tu Salvador. if you think like that, then Jesus is not your Savior. Tú quieres ser entonces tu propio Salvador, You want to be your con own toda tu Savior, moralidad, with all your con morality, toda tu religión. with all your religion. Solo es una forma de hacer que a Dios It's just a way of making God las cosas parezcan que son verdad, that things may seem like they're true, pero en realidad no quieres nada de Él. but in reality you don't want anything in No Him. quieres nada de Él en relación personal con You Él. don't want anything in Him in a personal relationship. Ahora bien, los hermanos mayores, por así decirlo, Now, in the oldest, obedecen para Sibling. obtener las cosas de Dios. they obey to get the things Y of si no God. las reciben, se molestan. And if they don't receive it, they're upset. Y hermanos, y escuchas, yo lo he visto en muchos años de mi vida. Brothers, listeners, I have seen it in many Personas years que of se my- acercan a mí, people who come to me, me piden consejo. they ask for an advice, Y esto es lo que me dicen. and this is what they tell me. ¿Por qué si hago esto y esto y esto me está pasando esto? Why, if I do this, and that, is this happening to me? Y la respuesta es la misma, porque Dios quiere que tengas una relación con Él. And the answer is the same. God Por wants you Él, to have a relationship no with por Him. lo que te da. For Him, not for what He gives you. Pero los cristianos creen, But Christians believe a diferencia, in a different creen en el Evangelio. They believe in the gospel, Obedecer a Dios solo para recibir a Dios obeying just to receive from God, y para parecerse a Él y llamarlo y conocerlo y deleitarse en Él. to Para parecerse a Él, be like Him, llamarlo y conocerlo call Him and know Him, y deleitarse en Él. and rejoice in Him. Es por eso que Jesús en Mateo 6, That is why Jesus in Matthew 6, Él dijo, buscad primeramente He said, first, el look reino de Dios y su for justicia. my kingdom Y todo lo and demás justice, and everything else va a llegar. will come. Pero lo más importante es tu relación con But Dios. most important is your relationship No with por God, lo que haces, not for what you do, sino por lo que Él es. for who He is. Por lo tanto, lo vas a hacer So you will do it por lo que Él es, for who He is, por la salvación que te dio, for the salvation that He gave no you, para que te dé salvación. not so He can give you salvation. Lo más importante de esta parábola The most es important la forma en la que termina. of this parabola is the way it ended. El hermano menor se va, se arrepiente, The youngest son leaves and repents, vuelve, se humilla, comes back, humiliates himself, va al banquete y es humbles salvo. himself, and goes to the banquet, and he is saved. Pero el hermano mayor, But the oldest one, el hombre bueno, the good guy, el hombre que ha cumplido todas las reglas morales, who obeyed all the moralities, está rules, perdido hasta donde sabemos. it's lost. That's Y la what we audiencia know. que escuchaba a Jesús en ese momento And the audience who was listening to Jesus at that está moment entendiendo lo que Jesús está diciendo. is understanding what Jesus is saying. Comprenden exactamente lo que les está diciendo. They comprehend exactly what He's saying. Esto es revolucionario. This is revolutionary. Es un giro completo a todo lo que a ellos se les ha enseñado, It's a spin on everything that they a have todo lo que been creen. learning, everything that they believe. Casi podemos oírlo suspirar cuando termina la historia, We can sometimes hear them gasp as this story ends, pensando, thinking el amante de las prostitutas es salvo the lover of the prostitute y el hombre is de saved, rectitud moral está perdido. and the other one with morality is lost. Mucha gente Many people piensa que Dios quiere gente buena, believe that God wants good people, pero Jesús lo que quiere es gente nueva. but what Jesus wants, it's new people. ¿Por qué? Why? Porque la Biblia dice que bueno no hay ninguno. Because the Bible says that Y a veces la Biblia dice que no hay
nadie bueno, solo Dios. The Bible says that there's no good people, only Jesus. Por only eso God. muchos pensamos que Dios quiere gente buena. That's why many of us think that God wants good people. Pero Jesús en esta parábola nos dice But Jesus in this parable says que Dios quiere gente nueva. that God wants new people. Nos gusta pensar We like to think que los buenos son los salvos that the good are the y saved los malos están perdidos. and the bad are lost. Pero no hay ninguno bueno, dice la Biblia. But there's no good. Pues Jesús nos muestra que ambos grupos comunitarios But Jesus demonstrates that both groups in the community están perdidos. are lost. Porque aunque se ve diferente en la superficie, Because although they looks good en el superficially, interior son iguales. in the interior they're the same. Pensamos que la forma de ser salvo es arrepentirse del pecado. We believe that the way of salvation is repentance. Pero Jesús nos muestra que esto va más allá. But this goes further than that. También tienes que arrepentirte por la razón de lo que haces cosas buenas. You have to repent for the reasons that you do, why you do good things. Aquí nos damos cuenta quiénes son los dos hijos de la parábola. And right here we can see how both of the sons in the parable are. Hago énfasis en quiénes era la audiencia de Jesús. And they become the audience Dos of tipos de Jesus. personas Two types of people a los que les contó esa parábola. who he shared the parable of. Recaudadores y pecadores, The sinners, fariseos y maestros de la ley. Pharisees, and teachers of the law. Los recaudadores y pecadores son como el hermano menor. The Los recaudadores de impuestos y los pecadores son como el hermano menor, like the people who would collect the tax collectors. que se van y viven como quieren. The way they were living, like the minor son, they Y los lived fariseos y los living líderes religiosos how they wanted, and the Pharisees son and the como el hermano religious mayor. are like the oldest son. Ellos se quedan en casa y obedecen y son buenos. They stay at home, obey, and they're good. Estos dos hijos que Jesús les presenta en la parábola These two sons that Jesus presents in the representan a los parable dos grupos, represent both groups. a ambos. Both, Entonces en la parábola vemos dos formas básicas we see two basic forms en las que los seres humanos intentan hacer que el mundo esté bien, in how the human being tries to make the world right, hacer que ellos estén bien make them y feel right, relacionarse con Dios como ellos quieren. and have the relationship with God the way they Ambos want. grupos dicen, de esta es la manera como debes de vivir. Both groups say this is the way of living. Ambos grupos dicen, esto es lo que hará que seas feliz. Both groups say this is what makes you happy. Pero Jesús dice, ambos están equivocados. But Jesus says both of you are wrong. Ambos están perdidos. Both are lost. Ambos necesitan volver al hogar. Both need to go back home. Y el Señor nos muestra dos maneras And de tener control sobre el Padre. Jesus demonstrates two ways. Uno lo hizo siendo muy malo, One being really bad, otro lo hizo siendo muy bueno. another son being really good. Y de la misma manera, And in the same way, nosotros, we, en nuestro tiempo y espacio, in our time and space, tenemos esas maneras de tratar de controlar a Dios have those ways of trying to control sobre God las cosas que nos rodean. over the things that surround us. Unas viviendo la forma como queremos, One living their life how la they otra want es to. tratando de ser moralistas, The other one having morality, pero en ambas perdemos, but both lost. porque ambas nos alejan del Padre. Because both distance us El from the Evangelio de Father. Jesucristo es diferente. And the ambient of Jesus is Por different. eso el alcance a la comunidad en el That's tiempo de Jesús, The outreach of the community in the Fue time of revolucionaria. Jesus was revolutionary. ya sea que seas tú un hermano menor Whether you're the youngest sibling o seas un hermano mayor, or the oldest sibling, necesitas volver a casa. you need to go back home. Jesús termina la historia Jesus ends the story sin un desenlace. with no ending. La parábola termina sin que descubramos cuál es la decisión final del hermano mayor. The parable ends not knowing what the oldest son's No decision sabemos was. qué pasa con esta We familia. don't know what happened to this family. Y la pregunta es, And the question is, ¿por qué si Jesús era un excelente narrador? why, if Jesus was an excellent narrative, ¿Por qué razón what's the reason? dejó sin conclusión esta historia? Did he leave the story without a conclusion? Y es porque quiere que nos comparemos y nos contrastemos con esos It's hermanos. because he wants us to compare and contrast ourselves with those siblings. Él quiere que nos veamos en esta historia. He wants us to see ourselves in the story. Quiere que veamos que necesitamos algo que falta en nuestras vidas. That he wants us to see that there's something missing in our lives. Quiere que anhelemos algo, That we desire que something. busquemos algo. That we seek something. Quiere que anhelemos ir al hogar. He wants us to desire to ¿Y cómo be vamos a home. volver al hogar? And how will we come back home?
ya seas tú un hermano mayor o menor, Whether you're the youngest or the oldest sibling, solo hay una forma. there's only one way. Y Jesús la presenta And Jesus presents it y dice, primero, and says, first, necesitamos el amor inicial de Dios. we need the initial love of God. El Padre sale por ambos The Father goes for both para hacer que entren al banquete. to ask them to come in the banquet. Está con el hijo menor, lo besa He y, goes with the youngest son para and hacer que kisses entre. him so he can come. y con el hijo mayor va y le ruega para que entre. And he pleads the Pero en oldest ambos son. casos, Dios buscará, But in both cases, God Él te will buscará. look. He will look for you. Él siempre va primero. He will always go first. Dios siempre está en busca de ti. God is always in search of Por you. eso envió a su Hijo Jesucristo That's why he sent his son para Jesus salvar a la humanidad, to save humanity, a todo aquel que se ha perdido. everyone who is lost. Segundo lugar, Second, es que tenemos que aprender a arrepentirnos we have to learn how to repent de algo más que de nuestros pecados. for something more than just our sins. El hijo menor llega a casa y tiene muchos pecados de que arrepentirse. The youngest son comes and has a lot of sins Y to decimos, repent sí, así from. se arreglan las cosas con And we Dios. say, yes, that's how things are. Pero things get recuerda al fixed. hermano mayor, But remember the oldest son nunca desobedeció al padre never disobeyed y aún his así father, estaba perdido. and although he was still lost. Los cristianos no solo tenemos que arrepentirnos de los pecados que cometimos. Christians don't only have to repent for the sins that Claro they que nos commit. arrepentimos si hicimos mal, Of course we repent if we did wrong. pero también debemos de arrepentirnos por las cosas que a veces hacemos bien, But we also have to repent for the things that we do right, para no llegar al envanecimiento como los fariseos. to not go into the mind like of these Pharisees. Porque los fariseos se sentían que no necesitaban de nada, ni de Dios. Because these Pharisees believed that they didn't need nothing, they weren't wrong and not even need God. Es decir, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados, pero también de nuestras justicias. We have to repent of our sins, but also our justice. Dice la Biblia que nuestras justicias son como trapos de inmundicia delante de Dios. The Lord says that the justice is like a dirty cloth to Him. Solo así sabrás si realmente tu confianza no está en ti mismo, sino en Jesucristo para salvación. This is how you know that if your assurance is not only in you, but that it's in God. Y la tercera And the third es que debemos de ser moldeados y conmovidos is that we have to be molded and por lo que moved costó llevarnos a casa, for the cost and the lo que price costó paid to go llevarnos back al home. hogar. The price paid to go back home. Al principio de Lucas 15 estaban los recolectores de impuestos, At the beginning of Luke 15, we Como were el the hermano tax menor. collectors, like the youngest son, y los fariseos como el hermano mayor. and the Pharisees, like the oldest son. Y al contarles estas tres parábolas, And saying these three parables, una sobre la oveja perdida, one of the lost sheep, una oveja se pierde y alguien va a buscarla para traerla a casa. one lost a sheep, and someone goes to look for it to bring it back home. En la segunda sobre una moneda perdida, The second one, a donde alguien lost coin, arregla la casa y la pone boca arriba para recuperarla. when somebody flips the house to recover. Pero la tercera this historia de la coin. parábola, But the third parable la del hijo pródigo, of the prodigal son, nadie va a buscarlo. no one goes to seek Nadie him. va a encontrarlo para traerla a casa. No one goes to find him to ¿Por bring him qué? back home. Why? ¿Por qué Jesús hizo deliberadamente para obligarnos a hacernos esa pregunta? Because Jesus did it so we can question ¿Quién debió haber ido? who had to go. Todos en esa cultura, en la cultura judía de ese tiempo, Everyone in the Jewish culture en at ese the time, contexto, en esa comunidad, in that context, in that community, sabían la respuesta. knew the answer. Era el trabajo del hermano mayor. It was the work of the oldest son. El hermano mayor heredaba la mayor parte de la propiedad. He inherited the majority part of Pa- the property. ¿Para qué? Why? Para poder mantener la familia junta, So he can keep the family together. para mantener la propiedad unida. To keep the property Era su together. trabajo, That was his job. hacer que la familia fuera una familia. That his family will be a family. En la historia, In the story, un buen hermano mayor a good oldest debió haber sibling ido should al have padre gone to the father y decirle, padre, mi hermano menor se fue and say, Father, my youngest sibling left, y ahora su vida está en ruinas. and now his life is ruined. Pero lo iré a buscar, lo traeré y lo regresaré al But I hogar. will go seek him and bring him back home, Aunque me cueste mucho, even if it costs me, incluso el costo máximo para mí. even if it's the greatest cost for me. Esa es la clave. That's the key. Cuando el padre dividió la propiedad entre ellos, When the father divided the estate between them, el hermano menor obtuvo su parte, the youngest son had Y his se part, fue. his share, and left.
Eso significa que todo lo que el padre tiene ahora será heredado por el hermano mayor. So that means that everything that the oldest son, everything that the father has will go to the oldest son. En cierto sentido, todos los mantos, In a way, todos los anillos, all the todos los becerros engordados rings, everything son del hermano that he mayor. had belonged to the oldest son. Cuando el padre le devuelve al hermano menor a la familia, When the son, when the father solo lo hace a costa del hermano mayor. it was. Sí, cuando el padre devuelve al hermano menor a la When familia, the father returns the youngest sibling to the family, solo puede hacerlo a costa del hermano mayor. he can only do it at cost of No the es youngest- gratis, of alguien the tiene oldest que son. pagar. Someone had to pay. Claro que el hermano menor, para él la restauración fue gratuita, Of course, for the youngest son, fue de gracia, it was free. It was by grace. pero para el hermano mayor fue altamente costoso. But for the oldest son, it was highly Le costó priced. mucho. It cost him a lot. Nosotros, la raza humana en general, Us, human race, necesitamos, escúchenme, voy a agregar esta palabra, listen carefully. I'm going to add verdadero. this word. It's honesty. Toda la raza humana ocupamos un verdadero hermano mayor. Every human race, we need a true oldest brother. Older Dios brother. no puede devolvernos a la familia, adoptarnos y aceptarnos y vestirnos, God can accept us, clothe us, and forgive us, si no es a costa del hermano verdadero mayor. and only at the cost of the oldest son. El hijo menor de la historia, The youngest son por desgracia, tiene un fariseo de hermano mayor has a oldest brother que decidió no Pharisee buscarlo, that decided not to seek pero him, nosotros no. but we don't. Nosotros tenemos un verdadero hermano mayor, We have a true older brother, uno que amó y obedeció al Padre completamente, loved and obeyed completely the uno que Father. vino a la tierra y amó a Dios con todo su corazón, One who came to earth and loved with all his heart, con toda su alma y su cuerpo, with all his soul and y a su prójimo body, como a sí mismo. and his neighbor as he. Cuando lo as tenía himself. todo, When he had everything, un manto, robe, un anillo, a ring, lo tenía todo. he had everything. Pero al final, ¿qué sucedió? But at the end, what happened? No le dan un manto, They didn't give him a robe. lo desnudan. They stripped him. No le dan becerro engordado, le dan They didn't- vinagre. They didn't give him a fattened calf. They gave him vinegar. No le dan el anillo de honor, They didn't give him the le dan ring una of corona honor. de espinas. They give him a crown of thorns. Y el verdadero hermano mayor And the true older brother viene a nosotros y nos dice, comes to us and tells us, todo lo hice por ti. all I did was for you. No podían vestirte a menos que me desnudaran a mí. They couldn't dress you unless they stripped me. No podían darte un vestido nuevo y un anillo nuevo a They- menos que yo los diera. They couldn't give you a new robe and a ring unless I gave it up. Me gané todo eso, I earned all this. son míos, It's all mine. pero por mi voluntad But my will, yo te los doy. I give it to you. En otras palabras, la salvación es absolutamente gratis para nosotros, In other words, salvation is completely free, pero increíblemente costosa para el hermano verdadero mayor. but incredibly costful for the oldest brother. Jesucristo puso un mal hermano mayor en la historia Jesus placed the oldest son in the wrong, as para que wrong, nosotros comprendiésemos que Dios tiene un hermano mayor verdadero. so we can comprehend that we have a true older brother. No solo necesitamos un hermano mayor que vaya a la siguiente ciudad para llevarnos a casa. Not only do we need the oldest sibling to go to the following country to bring us back, Necesitábamos un hijo verdadero mayor que bajase del cielo a la tierra. we need a true older sibling to come and descend to earth. No solo ocupamos un verdadero hermano mayor que nos regrese a la familia de Dios Not only do we need an older sibling to sin return su us propio costo. to God at his own cost, Necesitamos uno que esté dispuesto a dar todo hasta su vida. we need one who is able to give everything, even his life. En la cruz Jesús pagó In the cross, Jesus paid con la muerte el costo de todos nosotros. with death the cost of all. Sabemos que merecíamos nosotros pagar, We knew we deserved to pay, pero en la cruz Él pagó but at the cross he paid por todas las cosas que hicimos mal, for everything that we did wrong como el hijo menor, as the youngest son, pero también por las cosas que hizo el hijo mayor, but also for the things por that the nuestras oldest justicias, por nuestras son, for justicias. our justice, Y nos lleva a casa and takes us home con un costo infinito para Él mismo. with an infinite cost. Hasta este momento espero que estés conmovido por lo que tu verdadero hermano mayor hizo por ti, At this moment, I would want for you to para feel llevarte al moved hogar. for what the oldest brother did. Porque si to take estás us home. conmovido,
Because if you're moved al grado de que veas esto, entonces cambiará tu entrega a to the Dios. point that if you see this, it will change your point. Cambiará de tal manera que no vas a estar en la conformidad, You will not be comfortable, sino que tendrás un agradecimiento verdadero para con Dios. but you will be thankful for what God did. No solo en los tiempos antiguos, Not only in the past times, también hoy en día, also in this lo day. principal que se hace What it's done cuando llega una visita es ¿qué hacemos? Les when a damos de guest comer. comes is we feed them. Pero en estos momentos de convivencia al comer, But in these times where we share, es cuando te sientes en food, casa, we te feel sientes en el home. hogar. We feel at home. Ahí es donde tu cuerpo recibe lo necesario. That's when your body Comida y receives what they descanso. need, rest, food. También en el banquete nuestros corazones reciben lo que necesitamos. In the banquet, Risas we also apoyo, receive laughs, y una comunidad que nos ama. and a community that loves us. Para finalizar, To finalize, quiero darte buenas nuevas de gran gozo. I want to give you good news Que el banquete más grande que haya existido that the greatest banquet that ever exists y que tú hayas probado, and that you've ever tasted, donde hayas sentido mucho bienestar, where you have felt good, que te hayas sentido espiritual y emocionalmente bien, that you have felt spiritually and emotionally good, no se compara does not compare con el futuro banquete que vamos a tener. with the future banquet that we're going to have. Dice la Biblia The Bible says que se conoce ese banquete como la cena de las bodas del Cordero, that is known as the wedding of the Lamb, donde tendremos un banquete that where we will have a en donde el banquet Padre nos abrazará where the Father will hug a us nuestro cuello in our y nuestro hermano mayor verdadero true older abrirá la brother puerta y nos dará la will bienvenida. open the door and give us the welcoming. Según la Biblia, According to the Bible, gracias al verdadero hermano mayor, that thanks to the oldest, Dios se va a sibling, llevar toda muerte, he's todo llanto, God would take all death, todo all, dolor, pain, todo sufrimiento y all suffering, nos dará cuerpos nuevos and will give us a new que body correrán y no se cansarán. that will run and will not get tired. A todas las personas que han oído este mensaje, To all the people who have y que lo heard han this visto, message and have seen this les invito a message, reflexionar I invite you to reflect que no nos centremos solamente en el hijo pródigo menor, that we don't only center in concentrate in the youngest sibling, sino que consideremos al segundo hijo mayor, but that we consider the second son who was the oldest, que no cumplió de ir en busca who didn't go and del hijo look menor. for the youngest son. Por eso Jesús las dos primeras parábolas That's why Jesus, the first two parables, habla que alguien fue por él, speaks about someone going for the pero en esta person. tercera hubo alguien que no lo hizo porque no se sentía bien. And in the third one, he speaks about someone who didn't go in the outreach No because se he sentía didn't feel bien right. recibir al hermano que se había ido a gastar lo Because he suyo. didn't feel like it was right to receive the youngest Pero brother. Jesús aquí nos presenta que él está con los brazos abiertos, But here Jesus presents that Como he's el there verdadero- with arms wide open como el verdadero hijo mayor, as the true oldest son para recibirnos en casa, to receive us at home porque él ya pagó el precio. because he already paid the price. Yo te invito a que si no has aceptado a Jesucristo, I invite you that if you have Como not tu accepted Salvador, Jesus as your Savior, reflexiones that you may reflect y aceptes a este verdadero hermano mayor, and that you may accept this real older brother con el cual no solo obtienes perdón de pecados, where you don't only have forgiveness, of cambio de sin, vida, change of life, sino que nos espera un gran banquete celestial but a heavenly banquet y que cambies tu vida. and that we can be there. Y si ya has aceptado a Jesús, And if you have accepted yo te Jesus, invito que te filtres a través del segundo hermano I ask that you may filter yourself as the oldest son de la historia del hijo pródigo, in the story of the en prodigal donde son, no hagas que las cosas que tú haces where you don't think or that creas do the que things te that van you a salvar, do, will save you, sino que aceptes al verdadero hijo mayor but that you accept the real oldest son, y así podamos nosotros regresar al hogar, and like this we can come back home, donde tendremos paz where we'll have peace y amor eterno. and eternal love. Oremos. Let's pray. Padre, gracias te doy por Jesucristo. Father, we give you thanks for Jesus Gracias Christ. por este capítulo 15 de Lucas, Thank you for Luke 15, donde nos muestras tu amor, where you demonstrate your love, donde nos muestras que hubo un hermano verdadero mayor where you demonstrate that there was a real older brother que estuvo dispuesto a dejar su manto real, that was willing to su anillo, remove his robe, his sus ring, comodidades his comfort, y descendió a la tierra and descended to earth para buscar to seek lo que se había perdido. what was lost. Señor, gracias,
Jesus, Ahora thank te you. ruego que toques los corazones, Señor, Now I ask that you may touch the y que hearts, reconozcan a tu Hijo como su Salvador. and they may recognize your Son, Que se unan a la familia real that they will reunite to the real family, y que, Señor, gocen como lo vamos a hacer nosotros en aquel día and that they may be joyful like we del are, banquete will be celestial. that day. Gracias, Dios Todopoderoso. Thank you, God Almighty. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Bien, pues gracias por haber estado conectados. Thank you for being connected.